En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 50. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Brochero, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Vamos a tomar este punto y vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Voy a darle el punto ahora, pero lo rezamos mañana cuando nos levantamos. La primera hora de la mañana es para hacer el ejercicio que ahora se les propone, ¿no? Haciendo las adiciones que hoy les indicaba en los ejercicios 73 al 75. Ahí pueden tomar hasta el 77, porque ahí ya aparece lo que sería después el examen de la oración, ¿no? Cómo hacer al final del ejercicio el examen de cómo hice la oración, cómo hice el ejercicio. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a avanzar otro punto más dentro de estos puntos de primera semana. Pensábamos recién la realidad del pecado en sí misma. Ahora, San Ignacio nos invita a introducirnos en la historia de nuestro pecado, ¿no? Por eso esta meditación se llama Pecados Propios, donde la oración preparatoria es la misma, la composición del lugar es la misma. Cambia aquí la petición. Aquí es una petición en la que yo les pongo dos figuras bíblicas: es crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Y entonces yo les pongo dos escenas bíblicas que son de alguna manera ejemplificadoras, iluminadoras. Una es el llanto de Pedro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Judas? ¿Que Judas no lloró? ¿O que Judas escapó? Probablemente Judas habrá llorado desesperado, ¿no? Pero Judas huyó. No solo que lloró, sino que desesperó y huyó. En cambio, Pedro dejó que sus lágrimas las recogiera el Señor, ¿sí? No se fue. Lloró amargamente y dejó que Dios lo rehiciera, ¿no? Pero van a verlas en Lucas, que es quien presenta esto, en las lágrimas de Pedro. Y luego la cita de Lucas también, donde aparece la mujer, aquella que irrumpe en una comida, rompiendo todo protocolo. Jesús estaba comiendo con la casa de un fariseo e ingresa esta mujer. Baña los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su cabello.
Y Jesús elogia a esta mujer y le dice al que lo había acogido: yo entré aquí y no hiciste eso por mí. Jesús sabía lo que estaban pensando de ella. Y porque sabía lo que estaban pensando de ella, Jesús se los dice: mira, yo entré a tu casa y no lavaste mis pies, no los besaste. No tuviste estas delicadezas que tuve. ¿Y cuál es la diferencia? Porque ella amó mucho. Y porque fue amada mucho. O sea, porque amó mucho, fue perdonada. Y porque fue perdonada, amó mucho. Es un ida y vuelta. Aquí el fariseo lo recibió a Jesús en su casa, pero no en su corazón. En cambio, esta mujer lo recibió en su corazón. Entonces, estas lágrimas, las que pedimos como don, como gracia, no son las lágrimas físicas necesariamente, porque pueden no darse ellas. Si se dan, Dios sea bendito por ello, pero aquí lo que pedimos es esta gracia de que el corazón se nos quebrante, crecido e intenso dolor y lágrima de mis pecados. El poder dimensionar la realidad del pecado desde el coloquio que hacíamos hoy frente a Jesús crucificado. El pecado no es lo que el mundo dice de él, sino lo que Dios ha dicho de él. Entonces pedimos esta gracia especial. ¿Cuáles son los puntos? Y San Ignacio nos invita a hacer una mirada en la historia de mi vida, desde que tengo conciencia, lo que sería el examen general de mi vida, para poder desentrañar la historia del pecado en mi historia, ¿no? O sea, mi historia tiene trazos oscuros. Hay hilos de mi historia que no son hilos de luz, ¿no? Descubrir esos hilos oscuros de mi vida, de mi historia, permiten también celebrar mucho más los hilos dorados de mi historia. Más resplandece el brillo cuando tiene sus sombras, cuando sus sombras han sido restauradas, pero no borradas. Quedan en las páginas de mi historia, en mi conformación interior, las consecuencias de mis pecados. Yo puedo librarme del pecado, pero de sus consecuencias, a veces hasta la muerte. Podemos ver en las historias de las personas de familia, cuando a uno le ha tocado conocer esto, cuando por el pecado en un matrimonio, el esposo le transfiere una enfermedad a su esposa, o al revés, ¿no? Por una vida desordenada. Es muy duro eso, es muy duro. No pocas veces causa de separaciones. Pero esto, ¿no? El pecado tiene sus consecuencias más allá de que el Señor no los perdone. ¿Sí? Hay consecuencias que perdurarán en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual. Sí, eso está. Entonces, ver la historia del pecado en mi vida, también para reconocer ese o esos pecados que son los que han marcado mi historia y la marcan hoy. Los hilos, esos que han corrido por toda mi historia, lo que nosotros llamamos pecado dominante o defecto dominante. Ese que marca mi vida, reconocerlo. Empezar por la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez. Y en cada etapa esa de mi vida, poder hacer el coloquio, que es un coloquio de misericordia. Si ustedes lo miran después, recuerden que el coloquio no solo se hace al final, sino que se lo puede ir haciendo. Es un coloquio de misericordia, donde San Ignacio invita a que el ejercitante celebre la misericordia de Dios. Uno podría decir así: ¿qué hizo Dios cuando yo pecaba? ¿Qué hacemos nosotros cuando la persona nos hace daño? ¿Qué hacemos nosotros cuando otros nos traicionan? Casi naturalmente nos sale el despecho de la venganza, del desquite o hasta el deseo de que le pase algo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios mío? Miró para otro lado.
hizo como que nada pasaba. Cada uno lo puede rezar en su vida, porque aquí dice San Ignacio, ver la historia de tu pecado y ver lo que cada pecado tiene en sí mismo de mal, de maldad, en los 7 vicios capitales. Ver los lugares en los que pequé, las personas con las que pequé y ofendí a Dios, a las personas a las que dañé y de las que tengo que hacerme cargo y reparar. ¿Dónde estaba Dios? Entonces uno puede decir que Dios estaba renovando su alianza conmigo. Por eso detrás, o de alguna manera resplandeciendo en aquellos trazos oscuros, aparece reluciente el brillo de la gracia. Porque cuanto más yo pecaba, más Dios renovaba su alianza conmigo. Por eso San Ignacio, un coloquio de misericordia. Hoy decíamos, ¿por qué no se deshizo de mí? Acá se nos va a poner Ignacio. ¿Cómo es que las criaturas no se confabularon para hacerme desaparecer? Si yo me atreví contra el que las hizo. ¿Cómo es eso? Porque Dios no permitió que a nosotros no sucediera eso. Entonces ustedes tienen allí esto de ver el proceso del pecado, ponderar lo que tiene en sí mismo de malo, sin el adorno o la excusa al que a veces nosotros nos acostumbramos tan solo por justificarlo porque somos así, porque lo hemos hecho siempre así, o porque esperamos que los demás se conviertan o cambien. Mirar quién soy yo y contra quién he pecado, y en esto de las criaturas considerar quién es Dios y la exclamación de admiración, cómo es que las criaturas no se confabularon contra mí. Entonces esto hay que hacerlo en oración y poderlo empezar esta noche. El que quiera lo puede hacer. Vamos a exponer el Santísimo ahora. Va a estar un rato expuesto antes de irnos a descansar, para que acabemos este primer día con el cansancio del primer día, tal vez hasta con el agobio del primer día, el estar todavía muy disipado, tener una carga muy grande todavía, que me da la sensación que no sé para dónde voy a salir, porque no sé con qué se va a salir Dios, no sé si va a poder ordenar esto Él. Nosotros no podemos solos, se nos arman, pero ahí está. Vamos a abrir el corazón. El médico cura lo que se le muestra. Nosotros hemos de aprender a vivir con el corazón que somos, no con el corazón que queremos. Porque si vivimos con el corazón que queremos, mostramos lo que a nosotros nos parece de nosotros mismos. Y así se lo queremos presentar a Dios. Como si mi justificación delante de los hombres bastara para mi justificación delante de Dios, ¿no? Entonces, quitar los adornos con los que yo he revestido el pecado. Pecados que tal vez en mi historia yo nunca confesé. O los confesé más o menos, porque me avergoncé, tuve miedo de decirlos. No quería que el sacerdote me identificara, me viera tan malo. Lo que fuere, razones por las cuales nosotros acomodamos el pecado. ¿No? Tal vez pecados que yo nunca dimensioné que eran pecado. O tal vez nunca me dolí de ellos. Y por eso pido gracia, he crecido intenso dolor y lágrimas por ellos. Que el Señor me regale el don de la contrición. ¿Cuántas veces he confesado porque me pesa en la conciencia y no porque me pesa en el corazón? Vengo a confesarme porque me saco un peso. Y esa no es la razón de la contrición. Me pesa más el que yo me haya visto caído y entonces golpea mi humildad, mi soberbia, mejor dicho. Me confieso más por respeto, porque por mi orgullo se vio muy lastimado que porque ofendí a Dios. No es tan infrecuente confesiones frente a sí mismo. Me confieso esto porque me pesa mucho. Me avergüenza mucho haber hecho lo que hice. ¿Pero te duele? ¿O te avergüenza? No es lo mismo. Se avergüenza el hombre del mundo también cuando es descubierto. ¿No es cierto? Le toca su orgullo, su vanidad. ¿Pero me avergüenza o me duele? Porque aun cuando tu pecado no hubiera sido descubierto,
o cuando no hubieras sentido vergüenza, te hubiera dolido. Por supuesto que te avergüenza el pecado, menos mal, ¿no es cierto? Pero la razón, lo que da a la confesión su validez, es la contrición. ¿Cuál es la materia remota de la confesión? El pecado. ¿Cuál es la materia próxima? El corazón contrito. Sin corazón contrito, la confesión no produce todo su fruto en mí. Yo puedo tener una lista muy clara de mis pecados, pero lo que confieso es un corazón contrito. Recuerden, y repito lo que decía hoy, mi conversión moral no basta. Confieso todos mis pecados, hago una lista larga. Eso no necesariamente garantiza una conversión espiritual. ¿Es un nuevo principio el que se da en mí? ¿O simplemente vengo a blanquear o a barnizar para que no me pese tanto, para poder comulgar? No es ese el objeto de la confesión. Una conversión espiritual, una conversión a un nuevo principio, a un nuevo montón, a una nueva realidad. Porque si no, limpio el agua, pero no el vaso. Sacudo el vaso y vuelve a salir todo. Dejo un ratito, me calmo, ya no estoy tan mal, va para abajo la mugre. Me confieso, sigo comulgando. Pero no existe una verdadera conversión espiritual. Sigo exigiéndole a las criaturas que me devuelvan, que me paguen. Sigo siendo la medida de las cosas. Sigo queriendo que Dios me complazca y que los demás me acepten como soy. Sigo yo siendo la medida de la realidad y no Dios. Porque en la conversión moral me puede pasar. Recuerden al joven rico. Es un nuevo principio, lo podríamos decir de Zaqueo, ¿sí? Ahí es distinto. Hay una conversión moral y una conversión espiritual. Daré 4 veces más. En justicia le hubiera bastado devolver lo que robó. 4 veces más. Entregaré, ¿no? mis riquezas, que le habían ganado tanto tiempo a mi corazón. Entonces, este ejercicio no es tanto para que yo me golpee. Demasiado me he golpeado por mi orgullo, cuando me he visto como estaba, tan solo por no verme como quería. Me avergonzaba haberme caído más porque no me veía donde yo quería, más que porque ofendía a Dios. Y me daba, qué malo que soy, qué malo que soy. Cuando nos decimos eso no somos humildes, es al revés. ¿Por qué no te lo dijiste antes? ¿Por qué te lo dijiste cuando estabas caído? Porque el demonio que fue tu seductor se hace tu acusador. Te engañó. Cuando no estabas tan mal, él te sedujo. Cuando caíste, dijo, qué mala que sos, ¿viste? Y te mete el dedo en la llaga. El que te quita después la vergüenza, el que te quita la vergüenza para pecar, te la devuelve para confesar. Es lo mismo. El seductor inmediatamente apenas cae se hace tu acusador y te carcome la conciencia. No te deja en paz, porque lo que él quiere es que desesperes. Entonces tenemos que desenmascarar nuestra historia de todos esos atajos que hemos tomado para salir siempre airosos a nuestra manera. Y no le hemos dejado al Señor que crea en mí un corazón puro, como rezábamos en el Salmo 50, un corazón nuevo. No un barnizado nuevo, no un maquillaje para una fiesta. Ahí me acomodo para no salir tan como estoy siempre. Es un maquillaje. Pero vuelves a tu casa y sigues siendo la misma. Y tal vez peor después del maquillaje y todo. ¿Para qué te maquillaste? ¿Está mal? No digo eso, Usó la imagen. ¿No? Entonces, aquí lo que estamos pidiendo la gracia es decir intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Para que mis lágrimas laven mi corazón. Yo tengo una nueva mirada, un nuevo principio. Los puntos son esos. Y aquí yo les pongo la historia de David. Segundo libro de Samuel, todo el capítulo 11, hasta el versículo 15 del capítulo 12. Por eso está así la cita. Cuando es un guión largo, quiere decir que pasa todo el capítulo. La historia de David es ejemplar. David es el ungido, el segundo de los reyes de Israel, pero de su descendencia nacería el Mesías. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no le garantizó de alguna manera su pureza, su impecabilidad, si existe esa palabra?
¿Por qué no lo preservó del pecado tan avergonzante? ¿Y por qué la Biblia no lo borró? ¿Qué necesidad había de contar esa historia de David? ¿Qué pasó? Dice el libro de Samuel que en aquel tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. No estaba donde debía estar. Ya empezó mal. Se quedó en el palacio y ¿qué pasó? Subió a la terraza y vio en la casa vecina a la esposa de uno de sus generales, Urías. La vio bañándose, la deseó, abusó de su... No que se dejó engañar por los ojos, la concupiscencia de los ojos. Va a abusar de su autoridad, la va a hacer venir porque no se le podía negar al rey. Engendra un hijo con ella. Cuando Betsabé le manda a avisar, ¿qué hace? Manda a llamar a Urías del frente de batalla. ¿Para qué? Quiere esconder sus pecados, quiere que Urías vaya a su casa con su esposa, para que parezca que el hijo es de él. ¿Y qué hace Urías? ¿Qué dice? Tenía más honor que David. Si mi ejército está en la batalla, ¿qué iba a volver yo con mi mujer? No, mientras mi ejército no vuelva, yo tampoco. Una segunda trampa le puso David, lo emborrachó, creyendo que así iba a volver a su casa. Se durmió en la puerta del palacio, mantuvo el honor. ¿Y qué hizo David? Escribió, envolvió, le dio a Urías que llevara a la guerra una carta, un escrito. ¿Y qué decía? Pongan a Urías en el frente de batalla, en la parte más dura, para que muera. Él llevaba su propia sentencia de muerte. David lo hace matar. Y le avisan, Urías ha muerto. ¿Y qué hace David? Trae a Betsabé a su casa. Le nace el hijo y muere. ¿No? Pero esto no sucede en un rato. David tramó esto. ¿Cuánto tiempo? Entre que vuelve Urías, entre que Urías se va, muere. El pecado hace su historia en mi corazón y me va autoconvenciendo de que lo puedo ocultar. ¿De quién? ¿De quién necesito ocultarlo? De los demás, porque me pesa mi fama. Lo puedo querer hasta ocultar de mí mismo, pero de Dios nunca. Porque puedo vivir como si aquello no hubiera pasado. ¿Y qué hace Dios? Aún con esto David no reconoce. Viene el profeta Natán y ahí tiene un diálogo con él, ustedes lo pueden ver en el texto. Dios le tuvo que mandar un profeta para que desenmascarara a David frente a David, no frente a Dios. Dios no necesitaba desenmascararlo. David necesitaba desenmascararse y mirar su pecado como lo mira Dios, como algo despreciable, porque es contra el hombre, no solo contra Dios. Porque el pecado aniquila al hombre, no a Dios. El pecado ya no puede contra Dios, aniquila a Dios en el hombre. Por lo tanto, al que destruye es al hombre. Y sigue cayendo así sobre el corazón de Jesús el peso del pecado. ¿Por qué? Porque él ama al hombre, él ama al hombre. Si lo que cae sobre Jesús es el peso del pecado, porque su amor no nos es indiferente. Y el otro texto, pongo completo, lo que aquí puse solo por lo de las lágrimas, la escena de esta mujer, que llora sus pecados. ¿Sí? Llora y hace de su llanto de alguna manera su confesión. Es una confesión de amor. Cuando ustedes van a confesarse, en cualquier momento de la vida, digo, ¿no? Uno confiesa sus pecados, ¿no es cierto? Yo cuando voy a confesar, confieso que soy pecador. Pero sin embargo, hay una verdad que es mucho más importante que esa. Cuando yo voy a confesar, confieso que creo que hay un amor que me salva. Porque el que no se confiesa no solo no quiere confesar sus pecados, sino no cree en el amor que lo salva. No cree que haya alguien que lo pueda rehacer. Que hubiera alguien que le pueda perdonar en verdad. Entonces, ¿qué confieso cuando me confieso? ¿Que soy pecador? Sí. Pero mucho más que creo que hay un amor que me salva. Por eso el Señor se alegra tanto. Porque le creo. Si Él sacó a su Hijo de la muerte. Cuando Dios perdona, pone más en juego su poder que cuando crea. ¿Qué hizo para crear el universo? Lo dijo y se hizo. Dios lo puede,
Dios lo quiso y Dios lo hizo. ¿No? Es una certeza nuestra. Lo que Dios puede, Dios quiere, Dios lo hace. ¿Sí? Y sin embargo, cuando el Señor tiene que perdonarnos, está la condición de la libertad del penitente. Dios lo quiere, Dios lo puede, pero no lo hace si el hombre no quiere. Y sin embargo, Dios, para hacerlo, por adelantado, pagó el precio. La sangre de su Hijo. Por eso, para redimirnos, para perdonarnos en la confesión, Dios manifiesta más su poder que para crear. Aunque creara millones de universos como el que creó. Para eso, mucho menos que para perdonar. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dice Jesús a los apóstoles, vayan por el mundo. Como a mí se me dio, yo se los doy a ustedes, perdonen, sopló sobre ellos y le dio el poder del Espíritu Santo. Se me ha dado el poder y yo te lo confío. Más pone Dios en juego en el perdonar que en el crear. Eso es cada confesión. Eso es cada celebración del sacramento de la penitencia. Dimensionarlo, ¿no? ¿Cuánto gana el demonio cuando aleja a los penitentes de la penitencia? Del sacramento, más allá de la virtud también de la penitencia. ¿Cuánto ganó cuando convenció a los fieles que no debían confesarse? O que hay pecados que no es necesario confesarlos, aunque comulguen pecado mortal. Termino yo haciendo una lista de mandamientos según mi medida. Entonces parece que el Señor no tiene sobre mí la soberanía o la autoridad para ser el legislador. Aquel que me hizo no puede reclamar de mí lo que Él sabe que yo tengo que dar para ser feliz. Y entonces suplanto a Dios y digo yo qué está bien y qué está mal. Y así podríamos, ¿no?, decir de lo que es este ejercicio de mirar mi historia, de desenmascarar el pecado, pero de mí mismo, no de Dios. Dios lo sabe. Desenmascaraste, digamos, ¿no?, a ti mismo. Y esto sucede con esta mujer que llora. Allí, la contrición estaba. Y el hijo pródigo. Aquí hay una dimensión también de este ejercicio que no hay que olvidar. Que cuando aparece la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Si nosotros tendríamos que hacer un dibujo de esta parábola, haríamos el padre, dos hermanos, el hijo menor que se va, que hace fiestas, termina criando chanchos y vuelve. ¿Qué dibujarían ustedes en ese camino de retorno? El padre que sale a abrazar y el hijo que se tira a los pies. Habitualmente los dibujos son así, pero eso es incompleto. Si nosotros queremos entender la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ese hijo que se fue hirió a muchos en el camino. ¿Quiénes tienen que estar ahí? Tienen que reparar. Encuéntrese con los rostros que usted ofendió. Si no, es muy fácil el negocio. Me confieso y ya está. ¿Cuántas veces pensamos así? ¿Qué pasó con los que heriste cuando te fuiste? A los que no amaste, a los que no perdonaste, a los que hiciste pecar, a los que no aconsejaste, a los que no corregiste. Y hoy tal vez están en el camino del pecado. Sí, el Señor te encontró y bendito sea que te puedas confesar. Pero tienes que también asumir la dimensión de la reparación. Entonces, el examen de mi historia del pecado, ver las personas con las que he pecado, como dice San Ignacio, y el lugar, es porque también tengo que asumir esa realidad. Yo estoy en ejercicio. Pero aquellos con quienes pequé, aquellos a quienes no corregí, aquellos a quienes no puse en el camino de Dios, aquellos a los cuales di mal consejo y los puse en el camino del pecado, ¿dónde están? Eso también es parte de mi reparación. Así es como el hijo se rehace en relación a su padre, porque yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a los que Dios ama, como dice San Juan. Amar a Dios a quien no veo solo es posible si amo a los hermanos a quienes veo. Y he de reparar.
Y esa dimensión de mi vida debe asumirse. Y esta noche y mañana rezaremos con esto. El coloquio es un coloquio de misericordia, dándole gracias al Señor porque ha tenido conmigo tanta largueza, ¿no? Ha sido tan bueno conmigo, tanta misericordia. El Salmo 50, que yo les pongo como un coloquio alternativo, que allí rezábamos recién unos versos, unos versículos, es el que se le atribuye a David, después de que el profeta le desenmascara a sí mismo su pecado. ¿Sí? Podría servir de coloquio, o no. El coloquio al final de cada etapa de mi vida. Y tener esta experiencia de que voy mirando con los ojos de Jesús. Jesús va conmigo. Y ver que detrás de cada pecado mío destella su misericordia. Cuando vos pecabas, yo estaba allí. Te dice Jesús. Yo no te abandoné. Te puedes esconder de mí, pero de ti no. Te puedes disfrazar, pero yo te conozco. Y Jesús estaba allí. Y Él te lo dice, yo estaba allí. Jesús nunca se fue. Él veía que vos no aceptabas su amistad. Él estaba y Él está. Desenmascárate de ti mismo. Esa es la tarea. Mirar mi historia con Él. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer mañana a la mañana. El que lo quiera empezar esta noche, tal vez leyendo algo, lo puede hacer. Yo aquí les pongo dos grupos de, digamos así, como de adiciones. San Ignacio nos pone dos exámenes, el particular y el general. Ustedes van a hacer el general, mirar su historia. Yo les pongo igualmente el particular porque es con el que vamos a volver a trabajar más de una vez. Porque lo considero muy importante para la vida espiritual. El examen particular es para poderse enmendar. El examen general no basta. Ustedes van a hacer examen general y vamos a seguir trabajando pidiendo la gracia de poder reconocer cuál es el pecado que aún hoy domina mi vida, que marca mi vida. El defecto dominante, el pecado dominante, para después trabajarlo en examen particular. Ustedes van a hacer, aquí dice San Ignacio que en nosotros hay tres pensamientos. El mío propio, el del buen espíritu y el del mal espíritu. Ustedes lo han experimentado hoy todo el día. Gustos y disgustos. Interiormente hay en nosotros quien sugiere lo bueno y quien sugiere lo malo. Pero siempre está mi libertad. Y hay que reconocer que el mal espíritu trabaja en nuestro interior. Para aquellos que van de pecado mortal en pecado mortal, dice San Ignacio, para aquellos que van justificando su pecado, aunque no hagan pecados mortales, ¿el demonio qué hace? Lo alienta. Al que va de mal en peor, el demonio le enjabona el camino. Le da 1000 razones para no salir de su pecado. Encuentra 1000 razones en los demás, 1000 razones en las circunstancias. ¿Qué hace Dios con él? Le remuerde la conciencia. Dios, por eso no nos detenemos a veces a rezar. ¿Por qué el mundo que vive mal no se detiene? ¿Por qué se vive con medallitas en la oreja? Llamemos así a los auriculares. Son devociones. Salgo a caminar, auriculares. Lavo en casa, auriculares. Estudio, auriculares. En casa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, parece que necesitamos que haya algo en nuestra mano. En casa, o televisor, o computadora, o música. ¿Cuántas veces lleno de cosas, de sonidos? ¿Por qué la sociedad no se detiene? ¿Por qué hay que hacer fiestas en la Navidad? Porque no se soporta el silencio de la Navidad. ¿Por qué? Porque la fiesta se hace, la alegría no. Como no tienes la alegría de la Navidad, tienes que hacer fiesta para justificar que estás en esa noche. Si no, ¿cómo soportar? Imagínense una noche de Navidad sin comida. Y nos sentamos toda la familia a conversar. ¿Lo haríamos? ¿De qué conversaríamos? ¿De qué se conversa cuando hay comidas y bebidas? De comidas y bebidas. Se hace fiesta, no la alegría. No es lo mismo. Entonces, este mal espíritu
que enjabona y sigue justificando que los sacerdotes son todos así, que en la iglesia son todos así. El demonio va justificando. Y en nosotros sutiles justificaciones para seguir aferrado a mi pecado. Yo no voy a renunciar, no. Y me lo digo a mí mismo, que sea el otro. Yo tengo razón. Y el demonio dice, pero más vale, 1000 razones tenés. La otra no la tengas en cuenta. Lo que te manda Jesús no lo tengas en cuenta. En cambio, el buen espíritu te remuerde la conciencia. Y al revés, el que va de bien en mejor, el que está dejando el pecado, todo al revés. El Señor ensancha el camino, alienta, da consuelo. El mal espíritu desanima. No, no vas a poder. Siempre fuiste así. Ya estás, te distrajiste en la oración de nuevo. Te diste una hora y te dormiste. El mal espíritu, al revés. Cuando te ve ir de bien, el mejor, que ves que estás dejando eso, parece que ahora peca más que antes. Te cuesta más que antes. ¿Cómo eso si a mí antes no me costaba? Ahora sí. Pero más vale, si antes hacías el trabajo solo, después tenía que entrar. Ahora que ya no le haces el caso a él empieza a ponerte las trabas. Entonces, en los ejercicios, ¿qué te va a hacer? Hacer pensar que todo eso que estás rezando no es para vos. Ya lo probaste. O con el futuro o con el pasado. Si fuiste lo peor. Eso no te lo vas a poder sacar más. Vas a ser siempre así. Y te recuerde que Dios no me puede perdonar eso. Dios no te lo va a perdonar. Fuiste muy mala. Y el demonio te carcome atrás. El pasado y el futuro. Y te quita la gracia del presente. Si vos te prendes en ello. Tengan en cuenta 3 pensamientos. Estados del alma de consolación o desolación. El demonio en consolación actúa de una manera y en desolación de otra. Los estados posibles del alma son esos. Estados de desolación, el alma se turba, se inquieta, se agita, pierde la dimensión de la caridad, le cuestan las cosas, le cuesta tratar a los demás. Y en la desolación, cuando la permitió Dios, es para que crezcas en la fe. Te quitó los consuelos para que no lo busques por los consuelos, sino por Él. Entonces, el demonio aprovecha. Dios parece que te abandonó y sin embargo no. Él sigue estando. Quiere que pruebes cuánto puedes sin Él, sin sus consuelos, para que nunca presumas, para que ejercites en la humildad, no te creas más de lo que eres. Y que tener consolaciones o desolaciones pertenece a Dios. No te creas cuando tengas consolaciones que eres más que los demás. Por eso en la desolación el demonio aprovecha todas tus fragilidades. Entonces en desolación vamos a aprender estos días cómo actuar. Porque es eso lo que tenemos que aprender a ver. Yo se los digo ahora por lo que puede estar pasando en el corazón de ustedes o puede pasar esta noche o mañana. No desesperen. Si acá apagamos la luz, ¿las cosas dejan de existir? No, no las ves. Cuando viene la desolación, no deja de existir. No lo ves como antes. Dios está transformando tu modo de mirar, tu modo de gustar de las cosas, que antes era muy mundano. Ahora Dios te quiere hacer crecer, cuando la desolación la permite. Y en la consolación, el corazón se ensancha, hay gozo, y alegría, y esperanza. Resplandecen las virtudes teologales, la caridad de lujo, celo apostólico, gusto por las cosas. Porque Dios permite también que experimentemos eso. Y ahí el demonio, ¿qué hace? Intenta hacerte creer que vas muy bien y que ya no reces tanto. Ya esa penitencia ya está, ya pasó la desolación. Metele. No, rezás mañana el rosario, hoy no lo reces. Estás muy cansado, hiciste muchas cosas hoy. No hiciste la lección. No, léela y anda a dormir más tranquilo. Se justifica con todo lo que hiciste en el día. Y de a poquito. Cuando el demonio no lo impidió, ¿qué hace? Lo empuja. O lo vicia. Lo vamos a ir viendo. ¿Por qué les digo esto? Paciencia, si en su corazón se debaten las cosas. Las vamos a ir sacando a la luz. Para decirles que no es extraño que eso suceda. Entonces, los exámenes, el general y el particular, ustedes van a hacer esto, el general.
¿Y es necesario hacer confesión general de mi vida? Dice Ignacio que no. Y yo también les digo lo mismo. Si alguien se siente movido a hacerlo, lo puede hacer, y dice San Ignacio, es muy provechoso para el alma si en esa confesión pido contrición de pecados de los cuales nunca me dolí, o pecados que también nunca confesé. Ahí es necesario confesarlos, pero tal vez necesito confesar, hacer mi examen general, también hacerlo confesión general. Puede que no, basta la confesión, me duelo, sigo. Si vengo en gracia, me confieso desde la última confesión, o si ya hice confesión general, desde la última confesión general. Pero alguno puede sentir, no, yo quiero confesar, hacer confesión general de mi vida. Hoy Dios ha puesto luz en mi historia. Me quiero desenmascarar y quiero confesar que creo que solo su amor me salva. He creído muchas veces que yo podía salir solo, y que más me confesaba porque me dolía verme como estaba que por haberle ofendido. Ya no quiero ser así. Pero eso es lo que cada uno Dios le inspire. Oren. Así que yo ahora vamos a exponer el Santísimo. Va a ser breve la adoración hoy, estamos muy cansados, no hay que dormirse tan tarde. Mañana entonces despertamos. Ustedes, si alguien quiere el agua caliente de la mañana, deja su termo ya aquí, para que los asistentes se lo preparen a primera horita. Ustedes se levantan, se van a dormir pensando en lo que van a rezar. ¿Qué es esto? Si quieren leer algo de esto antes, lo pueden hacer. Los puntos de la imitación de Cristo son los mismos que les di hoy, son todos de primera semana. Cuando se levantan, piensan en esto y van, se asean y van a buscar el lugar que les preparen lo que necesiten, todo lo que sea de intención, acción y operación, esté todo dispuesto. Entonces ustedes tienen que disponer, empezar a hacer esto. Con esto vamos a trabajar mañana a la mañana todavía un poco más, pero el ejercicio, la primera hora de la mañana es para ejercicio de esto. Al toque de la primera campana cierran el ejercicio, al segundo nos encontramos para orar en la capilla. ¿Sí? Yo ahora voy a exponer el Santísimo, pero me quedo aquí si alguien quiere consultar algo. ¿Sí? Mañana termina la mañana, lo mismo, mientras ustedes hacen el ejercicio, yo estoy acá. Por eso les pido, no se queden en el salón, no se queden acá. Hasta que no toque la segunda campanita no vengan. Porque si alguien quiere hablar no se puede acercar. ¿Sí? No tenemos mucho espacio. Por eso aquí nadie se pone ni a leer ni a hacer su ejercicio. Buscan otro lugarcito. ¿Sí? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.